Dios les bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Para mí es un privilegio poder llegar hasta sus hogares y predicar la palabra del Señor. Hoy quiero hablar del ejercicio más común del creyente, que es la oración. La oración del creyente siempre tiene que ser una oración de fe, una oración persistente, bíblica, y tener un corazón o una mente abierta para cómo Dios nos responda. Si usted es un padre o una madre, me imagino que usted ora por sus hijos. Y cuando oramos por nuestros hijos es que siempre hay un temor como padres de que algo les suceda a nuestros hijos, como cuando van para la escuela, cuando andan en la calle, que vayan a tener un accidente o se vayan a perder o algo por el estilo. Este temor, digo yo, es un temor ancestral, quizás algo biológico que viene a ayudarnos para ser mejores padres. Y la historia que quiero hablar con ustedes y traerles a sus casas y a sus corazones es la historia de Jairo. Jairo era un principal, o sea, como un pastor de la sinagoga, pero su hija estaba muy enferma. Jairo salió a buscar a Jesús para que le ayudara, y cuando fue donde Jesús, le pidió que viniera a ayudarle. En el transcurso de que Jesucristo venía a la casa de Jairo, Jairo fue detenido por uno de sus sirvientes y le dijo: no molestes más al maestro. Y ese es el mensaje de la palabra de hoy: no molestes más al maestro. Y esto, hermano, puede sucedernos en la vida diaria. Cuando uno está atravesando situaciones adversas, cuando uno está teniendo pruebas o está enfermo, pueda que usted escuche la voz de Satanás diciéndole al oído: no molestes a Dios. Esto que tienes no tiene solución. No llames a los hermanos para que oren por ti. Además, eso avergüenza. No llames al pastor. No molestes a nadie. Yo le ruego, hermano o hermana, que no escuche estas palabras que vengan a sus oídos. Estas palabras de derrota no deben existir en el creyente, porque lo tiran a uno a la esquina de los desfallecidos, a la esquina de los que ya están desahuciados. No, el creyente siempre tiene una salida, y su salida es el Señor Jesucristo. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Vea usted, si usted va conmigo a Marcos capítulo 5 del 21 al 41. Quiero que usted pueda retener en su corazón las palabras de Jesús cuando oyó que el sirviente de Jairo le dijo: no molestes más al maestro. Jesucristo le dijo: no temas, cree solamente. Para esto yo quiero que usted lea conmigo la palabra. Marcos capítulo 5 del 21 al 41. La Biblia dice de esta manera, comenzando el versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Subraye, se postró a sus pies, porque dentro de la tradición y de la religión judía, ningún judío podría postrarse ante otro hombre o ante una estatua. Eso era contrario a las enseñanzas. Y dice la Biblia, versículo 23, y le rogaba mucho. Subraye, le rogaba mucho. Eso es una actitud de desesperación. ¿Qué desesperación tenía Jairo que se postró y le rogaba una y otra vez? Métase, si le pone un poco de imaginación, dice que le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vea, Jairo ya había escuchado acerca de Jesús, porque ya sabía cómo Jesús sanaba a los enfermos. Dice: ven para que pongas las manos sobre mi hija. Y fue pues con él. Jesús dejó a la multitud y vino con él. Dice el versículo 24: fue pues con él y le seguía, tome nota, le seguía una gran multitud
y le apretaban. Si usted está conmigo y usando un poco de imaginación, vea a Jesús caminando y con muchas personas alrededor, y la gente lo tocaba, le apretaba, dice la Biblia. Vea lo que sucede. Estamos en el capítulo 5, versículo 24. Pero si usted salta al versículo 30, en medio de eso, que Jesús va caminando, se detiene y mira para atrás y hace una pregunta irracional, una pregunta diciendo: ¿quién me ha tocado? Es irracional porque eran muchas las personas que le estaban tocando, pero Jesucristo dice: alguien me ha tocado. Dice el versículo 30, dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Ahora, para aprender un poco lo que es la palabra del Señor, tenemos que leer del versículo 22 en adelante. Del versículo 24 dice que le apretaban muchas las personas, mucha gente le estaba tocando. Pero versículo 25, anote ahí, hermano, hermana, vea, una mujer que desde hace 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hay que tener mucho cuidado, y tenemos hermanos que son médicos, pero muchos médicos no son creyentes y se hacen comerciales. Y esta mujer había perdido todo su dinero con los médicos, había pasado 12 años. Imagínense, como mujer teniendo un flujo de sangre por 12 años, ¿cómo estaría aquella mujer? Dice el versículo 26, y había sufrido mucho. Cuando el versículo 27 dice: y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Vea, si usted es hermano o hermana de la iglesia y usted conoce al Señor como su Salvador, vea la importancia de predicar el evangelio, la importancia de testificar, porque esta mujer no había visto a Jesús anteriormente, pero sí había escuchado de Jesús. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús. Versículo 28 dice: porque se decía a sí mismo, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Una mujer con flujo de sangre en la cultura judía y en aquel entonces era considerada una mujer impía, una mujer impura, porque estaba con la enfermedad. Esta mujer la consideraba la cultura y las personas como impura por 12 años. Imagínense, pero algo diferente a los demás, que la apretaban a Jesús cuando él caminaba. Esta mujer lo tocó de una manera diferente, y fue tocar a Jesús con la fe, con fe en el Señor. Y dice el versículo 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba libre de aquel azote. Algo que nos enseña la palabra es que cuando nos acerquemos al Señor hay que acercarnos con fe. Y vean, cuando Jesús dijo: ¿quién me ha tocado?, ella se sintió atemorizada. Si usted salta al capítulo 33, dice: entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Esta es la segunda persona que se acerca a Jesús y se postra delante de él. Otra vez, considere que para aquella cultura y dentro del marco judío no se podía postrarse ante otra persona, pero Jairo, como esta señora, consideraban a Jesús su Señor, consideraban a Jesús Dios y que podía sanar enfermedades. Y esto es lo que hace el cambio. Cuando la persona sabe y conoce a Jesús, que puede sanar, que puede cambiar
toda situación, porque todo es posible para el que cree, opera el cambio, viene el milagro, opera en transformación para los que creen. Esto es muy importante. Y entonces, mientras Jesús se da la vuelta y atiende a esta persona, Jesús le dice, el versículo 34, dice: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué cambio hubo en ese momento? Mientras tanto, vea, volvemos otra vez a Jairo. Jairo estaba pidiendo al Señor: ven de inmediato, mi hija está agonizando. Y ve que todavía en la multitud Jesucristo todavía se detiene. Qué dolor en el corazón para Jairo. Y yo me imagino nada más diciéndole al Señor: apresúrate, Jesús, mi hija está agonizando. Pero Jesús se detiene para darle la palabra de consuelo, para darle la palabra de salvación a esta mujer. Ahora, como creyente, usted me dirá: el Señor no tuvo cuidado o se olvidó de Jairo. Déjeme decirle, hermano, hermana, Dios siempre llega a tiempo. Dios siempre llega a tiempo. Y fue en ese entonces cuando Jesús estaba hablando con la señora, diciéndole: ten fe, hija, tu fe te ha salvado. Y quizás estaba tocándole o estaba ministrándole cuando vino un sirviente de Jairo y le dijo las palabras de lo que es el tema de hoy: no molestes al maestro. Me imagino Jairo cómo se le habrá dado vuelta el corazón. Tu hija ha muerto. Qué dolor, qué corazón se le debe haber derrumbado porque su hija había muerto. Ahora, si usted es padre o madre, usted sabe cuando nuestros hijos están enfermos y cómo nos duele. Y sobre todo cuando nos viene una noticia como esta. Cuando mi hija tenía alrededor de año y medio, le salió algo aquí en la garganta y me habían dicho que la tenían que operar. Yo tenía temor de que fueran a operarla. Era una niñita de menos de 2 años. Y yo estaba recién convertido en el Evangelio. Pero encontré en la Biblia que decía: busquen, si alguno está enfermo, busquen los ancianos de la iglesia y llámelos para que unjan al enfermo y oren por el enfermo y éste sanará. Aquella palabra se me hizo rema, se me hizo vida en mi vida, se me hizo rema en todo mi ser, de manera que empecé a buscar a las personas más ancianitas de la iglesia, creyendo que eso era lo correcto, hasta que el pastor vino y me enseñó la palabra, que cuando decía ancianos eran las personas que tenían ungidas por el Espíritu Santo, que tenían la unción de Dios para orar por los enfermos. Para aquel entonces mi hija estaba enferma y con temperatura alta. Vinieron los ancianos de la iglesia, oraron por la niña un día antes de ser operada. Dios obró en aquella oración, porque el día siguiente, cuando fuimos y ella iba a ser pasada por el quirófano, los doctores le hicieron los exámenes finales y encontraron que lo que la niña tenía en el cuello había desaparecido totalmente. Y eso es lo que yo quiero, que el Señor pueda poner en sus corazones, que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Aun cuando las noticias parecen sorprendernos y podemos decir no hay solución, y nos quieren tirar al banco de los desanimados, al banco de los vencidos, Dios tiene la última palabra, la misma palabra que le dijo Jesús a Jairo: llévatela tú, hermano, hermana. Jesús le dijo: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Y de ahí en adelante dice que no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal, o sea, a la casa de Jairo, y vio el alboroto que había allí, los que lloraban y lamentaban mucho.
versículo 39, y dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40 dice: y se burlaban de él. Esto es lo que pasa cuando el creyente, la mujer y el hombre de Dios cree en el Señor. Van a haber muchas personas que se van a burlar, pero Jesucristo ha dicho: cree, ten fe. Y si usted se apropia de esas palabras, abrácelas, porque las vamos a necesitar. Los días se están poniendo difíciles y Dios quiere que su pueblo esté fuerte y que tenga fe. Y dice que llegó donde la niña, mas él, echando fuera a todos, versículo 40, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Aparentemente los que lloraban se olvidaron del difunto, porque empezaron a burlarse de él. Y tomando la mano de la niña, versículo 41, dice, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aleluya, aleluya. Vea, hermano, tenía 12 años y se espantaron cuando Jesús sanó. Hermano, si usted cambia el disco de su memoria y que se pueda quedar impregnado en su memoria las palabras de Jesús que dice: no temas, cree solamente. Son dos frases que te pondrán encima de la montaña, en el púlpito de los ganadores. No son palabras mágicas, son palabras de fe que resuenen en tu mente. Porque ¿qué aprendo? Que la oración tiene que ser con fe. Oración tiene que ser persistente, la oración tiene que ser bíblica, y la oración tiene que tener el creyente una mente y un corazón abierto. Lo voy a poner de esta manera. Cuando hablo de que la oración del creyente tiene que ser con fe, es porque la fe va más allá de nuestros sentidos. Dice la Biblia en Hebreos: el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y en Santiago capítulo 1 versículo 6 dice: el que ora, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Yo sé que este año 2020 ha sido un año muy dificultoso para muchos y para cada uno de nosotros. Algunos han perdido sus trabajos, otros han perdido sus negocios, otros han pasado por el valle del luto y han perdido familiares. Pero déjame decirte, Dios no ha terminado su trabajo contigo, hermano, hermana. Dios quiere poner fe en tu vida. Cuando ores al Señor, pon tu fe en el Señor. Que no seamos arrastrados como la ola del mar, sino que seamos persistentes. Y ese es el punto número 2, una oración persistente. No desmayes en la oración. ¿Te acuerdas? En Lucas capítulo 18, Jesucristo mencionó la parábola de la viuda y el juez. Una viuda que le venía al juez y le decía: hazme justicia con mi adversario, hazme justicia con mi adversario. Constantemente venía, y el juez dijo: le haré justicia porque esta viuda me cansa. Y Jesucristo dice, y puso una pregunta retórica, donde Jesucristo dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esto me llama a la persistencia en la oración, a no darnos por vencido, a no creer, decir: no molestes más al maestro, hoy ya se lo dijiste al Señor anoche o hoy en la mañana. No, hermano, hermana, sé persistente en la oración, no desmayes. Dios está esperando que hombres y mujeres como tú puedan venir a sus pies y puedan clamar al Señor y puedan decirle: Señor, hazme justicia. Número 3, sé bíblico. Cuando ores, hermano, hermana, sé bíblico en las oraciones. Lo que pides tiene que tener base bíblica. Usa la Biblia en tus peticiones. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice así: que los creyentes no reciben sus peticiones porque no saben cómo orar. Pedís y no recibís porque pedís mal,
para gastar en vuestros deleites. Así que cuando pidas, hermano, asegúrate de ser bíblico, es de llegar a los pies del Señor, llegar a los pies del Maestro y decirle: Señor, de la manera que sanaste a aquella mujer que pensó dentro de sí, si tan solo le tocare, hoy en oración yo quiero tocarte el manto, Señor, como aquella mujer que tuvo un flujo de sangre por 12 años y tú le sanaste. Algo imposible para la ciencia, tú lo hiciste. Sáname a mí. Usa la Biblia diciendo como Jairo, que dijo que tú le dijiste: no temas, solo cree. Y yo creo en ti, Señor. Cuando tú usas la Biblia, la fe se incrementa. Y también, hermano, número 4, sea abierto a la enseñanza. Porque cuando pasamos por momentos difíciles, momentos que no tenemos salida, algo quiere Dios enseñarnos, algo quiere Dios obrar y operar en tu vida o en la vida de los que te rodean. Creámosle al Señor. Cuando Dios está obrando, dile al Señor: Señor, a través de esta situación que estoy atravesando, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué puedo aprender? Mientras buscamos de Dios y nos acercamos a Él en forma con fe y somos persistentes, usamos la Biblia y somos abiertos a la enseñanza, Dios obrará de una manera maravillosa en nuestras vidas. Se dice que un hombre estaba perdido en el desierto y a lo lejos pudo encontrar una cabaña, y al entrar a la cabaña estaba sediento y se encontró con un pozo, y el pozo tenía una bomba. Y entonces aquel hombre agarró la mandíbula de la bomba y empezó a bombear la bomba para ver de agarrar un poco de agua. Trató y no salía agua. Cansado se sentó y a un lado donde él estaba encontró una botella toda polvosa. Tomó la botella, le quitó el polvo y tenía una nota aquella botella. Aquella botella decía: no botes esta botella, no botes el agua, no te tomes esta agua, sino derrámala en la tubería de la bomba para tomar agua fresca. El hombre desenroscó la tapa de la botella y vio que la botella estaba llena de agua. De pronto se vio en un dilema y pensó el hombre: si me bebo esta agua voy a poder sobrevivir, pero si la vierto en la bomba, yo no sé si la bomba va a trabajar o no, o será una mentira y voy a morir. ¿Qué debo hacer?, pensaba el hombre. ¿Derramar el agua en la bomba o esperar que saliese agua fresca, o beberme el agua vieja que estaba en la botella, o ignorar el mensaje? Debía perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones que encontró en la botella. Al final, para no hacerles larga la historia, derramó el agua dentro de la tubería de la bomba y empezó a bombear. Y se empezaron a oír todo tipo de ruidos hasta que salió un hilo de agua. Siguió bombeando y salió un flujo de agua siguió bombeando, y de repente vino una gran cantidad de agua cristalina de la bomba. Aquel hombre tomó el agua, llenó la botella y empezó a tomar hasta que se sació, y luego llenó otra vez la botella y añadió a la nota que estaba: créame que funciona. Usted tiene que dar todo el agua antes de obtenerla nuevamente. Créame que funciona. Usted tiene que dar todo para obtener un milagro de Dios. Usted tiene que poner toda su fe. Usted tiene que ser persistente. Tiene que ser bíblico. Tiene que ser abierto cuando Dios nos hace pasar por situaciones adversas, y nuestras oraciones van a llegar al trono de la gracia. Hay que bombear en oración al Señor y derramar todo lo que somos delante de su presencia. El agua de vida va a venir en cantidad, en abundancia, para sanar al enfermo,
para operar a favor de nosotros. La Biblia dice en Hebreos 11:1: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El protagonista de la historia que hablamos fue Jairo, y fue la mujer que tuvo el flujo de sangre. Los dos creyeron al Señor de una manera diferente, pero los dos creyeron en el Señor. Los dos fueron persistentes. Los dos derramaron todo su ser en el Señor, esperando que el Señor obrara para sus vidas. Y de la manera que obró en sus vidas, sanando a la mujer y levantando de la muerte a la hija de Jairo, Dios va a levantar tu vida en las oraciones, en el clamor. Sé que este año ha sido dificultoso para muchos de nosotros, pero sigamos creyendo, no desmayemos, que el Dios Todopoderoso está con nosotros y estará con nosotros hasta el fin del mundo, como dice Mateo 28:20. Él es el Señor de tu vida y se mantendrá firme porque tú estás con Él y Él está contigo a través de su Espíritu Santo. Que Dios les bendiga y que tengan una semana victoriosa. Sigamos persistentes en la oración, creyéndole al Señor que Él está con nosotros. Amén y amén. Hasta la próxima. Bendiciones.